Nuestra Señora, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, Nuestra Señora, sin culpa original. Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor, feliz Madre del Verbo, custodia del Señor, Nuestra Señora, custodia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de la Navidad, en el día de la circuncisión de su Hijo. Aclamamos a la Virgen María como la Madre de Dios, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros el Hijo de Dios. En este primer día del año pedimos al Príncipe de la Paz, el Hijo de María, que la paz verdaderamente que Él traiga con su venida pueda llegar a todos los pueblos de la tierra. Humildemente reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Tú, que has venido a salvar al pueblo de sus pecados, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú, el fruto bendito del vientre de María, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú, que eres nuestra paz, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números.
El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Esta mañana estábamos celebrando la misa de la Sagrada Familia. El hecho de que Jesús
nació en el hogar de José, de María Virgen. Ahora ya por la tarde, por estas coincidencias del calendario, celebramos la fiesta de mañana, que está centrada en la maternidad divina de María. Es la fiesta litúrgica más antigua de la Iglesia. Tiene su origen en el Concilio de Éfeso, que fue en el año 431. Había algunas personas del entorno de un obispo que se llamaba Nestorio, que hablaban de tal manera que parecía como si negaran la divinidad de Jesús, o más bien no eran capaces de entender que Jesús fuera al mismo tiempo Dios y hombre. Entonces hablaban como si fueran dos sujetos separados, o verdaderamente Dios nos hubiera encarnado. Es curioso porque en aquella época los cristianos, que ya empezaban a ser numerosos, pero tampoco tanto, ¿verdad? Pero estaban más atentos a lo que predicaban en las iglesias. Y cuando esto se empezó a predicar, la gente se empezó a poner nerviosa y se empezó a comentar. Y explican, ¿verdad?, los historiadores de la época, cómo los marineros que iban de un lugar a otro, pues comunicaban, ¿verdad? Mira, allí han enseñado que Jesús no es Dios, que María no es la madre de Dios, que Jesús no es verdaderamente Dios, sino un hombre que ha llegado a ser muy bueno, o que su humanidad es aparente. Y entonces estas cosas los cristianos las hablaban porque tenían ganas de conocer cuál era su fe, qué era lo que verdaderamente creían, y porque también se daban cuenta de que lo que creemos, cuando lo asumimos también en nuestro corazón, después configura nuestra vida. Y fue tal el escándalo por aquellas enseñanzas de lo que después se llamó nestorianismo, que se convocó un concilio, que fue el concilio de Éfeso. Y allí hubo un personaje muy importante, que fue San Cirilo, que es el gran defensor de la maternidad divina de María. ¿Y qué dijeron en ese concilio? Dijeron una cosa muy importante, dijeron: María es madre de Dios, no porque haya engendrado eternamente a Dios, sino porque el que ha nacido de María, que es Jesús, verdaderamente es Dios. Y una madre lo es de su hijo y de lo que es su hijo. Y como Jesús es Dios, María es madre de Dios. Concilio muy importante. Explica San Cirilo en alguna de las cartas que escribió por aquella época, que cuando la gente que estaba expectante a lo que iban a decidir los obispos oyó la proclamación de que María era la madre de Dios, inmediatamente pues salieron en procesión por las calles con antorchas, con cantos. Fue la primera procesión mariana de la historia, y de allí vienen todas las devociones marianas, todas las procesiones, el culto, los santuarios, viene de allí, de Éfeso. Tal vez así que se edificó o se recalificó la basílica que todavía existe, que conocemos como Santa María la Mayor, en Roma, y se decoró de acuerdo con ya la devoción mariana. Entonces eso es lo que significa el dogma. María es verdaderamente Madre de Dios. Después, meditando sobre este misterio mariano, ¿verdad?, y ya estaba en algunos autores, pero se fue meditando, se dieron cuenta de una cosa. Si María era la Madre de Dios, ¿por qué la Madre de Jesús? Si María es la Madre de Jesús y participaba de esa manera, estaba de esa manera tan unida al misterio de Jesús, al misterio de la encarnación, que se hizo hombre para salvarnos, entonces María también era la madre de todos los cristianos. María, Madre de Dios, llena de gracia, también es madre de los cristianos, es madre de cada uno de nosotros. Y esa conciencia se ha mantenido
en la Iglesia durante todos los siglos. Y nosotros también la tenemos hoy. Decimos, María es nuestra madre. Es la madre de Jesús, pero es también mi madre. Está en el origen de mi vida cristiana. En el Evangelio que acabamos de escuchar, eso también aparece de alguna manera figurado. Porque habla de los pastores que se acercan a Belén, que habían oído el anuncio del ángel y habían corrido hacia Belén, dice el Evangelio, ¿verdad? En aquel momento, cuando oyeron el anuncio del ángel, poder ir al pesebre se convirtió en lo más importante para los pastores. Y se fueron corriendo, dejaron sus rebaños, lo dejaron todo y se fueron corriendo. ¿Y qué encontraron? A María y a José y al niño acostado en el pesebre. Encontraron a la iglesia naciente. Encontraron una cosa muy pequeña. A mí me gusta pensarlo, porque muchas veces nosotros nos encontramos con la iglesia, ¿verdad? Y vemos sus dificultades, sus problemas, pero ¿qué es lo que encontraron los pastores? Encontraron a 3 personas, a María, a José y al niño en un pesebre. No encontraron una iglesia triunfante, no había nada allí que aparentemente pudiera suponer que aquello iba a cambiar la historia. No encontraron nada que fuera impresionante. Encontraron a una mujer de pueblo, a su marido, que era carpintero, y a un niño que estaba en un pesebre porque no tenía un lugar más digno, ni siquiera estaba en una casa, estaba en un habitáculo para animales. Me gusta pensarlo, porque nosotros a veces vemos todas las dificultades que hay en la iglesia, los problemas. A veces vemos que somos pocos, pero vemos más de lo que vieron los pastores, si vemos con los ojos de la fe. Porque tenemos a Jesús, que está con nosotros y que está en los sacramentos. Tenemos a María, que es nuestra madre, que es madre de la iglesia. Tenemos a San José, que también es el protector de la iglesia. Entonces, fijaros, ¿qué sucede? Los pastores enseguida son transformados por aquello. Habían ido corriendo, pero cuando llegan allí ya no pueden callar. Tienen que empezar a explicar a todo el mundo lo que han visto. Y lo que han visto es el misterio de la iglesia. Han visto en la humanidad la salvación de Dios. Han visto que Dios verdaderamente está con nosotros. Han visto el amor de Dios. Lo han intuido. Han visto la ternura de Dios que viene a nosotros, que se acerca a nosotros, que no se avergüenza del hombre. Que eso también tendría que hacernos pensar. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos avergonzamos de los demás, nos avergonzamos de tantas cosas, pero Dios nos avergüenza del hombre. Nos avergüenza de nuestra humanidad. Y Dios sí que conoce en toda su profundidad cuál es la herida del pecado. Y los pastores se admiran. Y la gente que escuchaba a los pastores se admiraban. Y aquí de alguna manera se narra pues todo lo que es el inicio de la iglesia. Uno lo piensa. En el Imperio Romano, que era el imperio más grande de aquel momento, era una civilización triunfante, poderosa. Los cristianos, desde Belén, anunciando el Evangelio, continuando este entusiasmo de los pastores que contaban a todos lo que habían visto, pues aquella sociedad se hizo cristiana, se hizo cristiana. Y no se hizo cristiana nominalmente, porque adaptara sus calendarios, sino que se hizo cristiana porque se transformaba el corazón de las personas, se sanaban las familias, se recuperaba la ilusión por la vida, se engendraba la esperanza, se podía cambiar el modo de vivir a partir del encuentro con Jesús, con la humanidad de Cristo, con Dios que se había hecho hombre. En medio de todo eso, y también ya desde ese momento hasta nuestra época, durante todo el tiempo, está la figura de María. María no tiene la misión del apostolado, María no tiene que anunciar, sino que María, ¿qué es lo que hace? Dice aquí en el Evangelio
que María, por su parte, esa es la parte de María, María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ese es el papel de María. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que es algo profundamente femenino, profundamente maternal. Una madre es la que siempre guarda, es la que siempre conserva, es la memoria, es la que siempre recuerda. Hay un momento en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios, hablando con Israel, dice: ¿acaso una madre puede olvidarse de su hijo? Dice: pues aun cuando alguna se olvidara, yo no me olvidaría de ti. Pero fijaros, Dios utiliza esa imagen, la imagen de la mamá, que no puede olvidarse de su hijo, que lo ha llevado en sus entrañas. ¿Recordáis? Hay textos en el Evangelio, en la Biblia, muy bonitos, ¿verdad? La mamá de los macabeos, cuando dan testimonio y le dice a su hijo, ¿verdad?, para que no niegue a Cristo, dice: yo te he llevado en mis entrañas, te he llevado en mis entrañas. Y cuando has salido de mis entrañas, de alguna manera, está diciendo a la mamá: no saliste de mi corazón, sino que ya te quedaste para siempre en mi corazón. Ese es el papel de María. Conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Hay un santo, me parece que es San Juan Eudes, que hay un momento que dice: la Virgen María es el Evangelio viviente de Dios, que Él ha escrito con su dedo, que es el Espíritu Santo. Tenemos los Evangelios escritos: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y después está ese Evangelio viviente, ¿verdad?, que es María, al cual siempre podemos acudir. Y cuando contemplamos a María, contemplamos a Jesús a través de María, entonces se nos hace esa memoria viva de lo que hizo Jesús. Fijaros que esa memoria de la Virgen no solo memoria de lo que hacía su hijo, sino también de los pastores que habían ido a visitarlo. Es la memoria de la redención. El Papa Benedicto XVI en algún momento decía: ¿qué significa ese meditarlo? El meditar no es solo volverse al recuerdo de lo que ya ha sucedido, sino que decía el Papa Benedicto: meditar también significa relacionar las cosas, poner en relación. Si os acordáis, por ejemplo, del canto del Magnificat que escuchábamos hace poco, ¿verdad?, de la Virgen en casa de Isabel, María allí enhebra, toma muchas cosas del Antiguo Testamento, las promesas hechas a los padres, a Abraham, con lo que está sucediendo en ese momento, con el acontecimiento presente. María relaciona. ¿Cuántas personas, verdad? Quizá nosotros en algún momento se sienten desorientadas porque dicen: ¿qué sucede con mi vida? ¿Qué me está pasando? Incluso a veces experimentan como una desconexión con Dios. Piensan que Dios se ha retirado de su vida, que ya no está en el horizonte de su existencia, y la vida se les convierte en algo absolutamente inexplicable, no tanto un misterio como un absurdo, porque no somos capaces, ¿verdad?, a veces de ver la relación entre lo que nosotros vivimos y lo que Dios quiere. María relacionaba, María meditaba, María es la permanencia, la memoria. Y nosotros hemos de ir a ella. Y en María encontramos paz y reposo. Vivimos en una época que es muy acelerada. Todos nosotros también tenemos mucha prisa. Encontramos poco tiempo para la conversación pausada, para la reflexión, para recibir y acoger. Por eso es tan importante que tengamos devoción a María. Y le pidamos a María hoy, en este inicio de año, poder caminar con ella, poder caminar con Jesús a su amparo, bajo su intercesión, con su ejemplo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que con su mirada abarca los tiempos y el universo. Por la Iglesia que peregrina por este mundo en el transcurso de los siglos hasta el gran día de Jesucristo, para que realice fielmente su misión, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que superando la guerra y toda clase de violencia, pongan sus riquezas en común al servicio de la gran familia humana, roguemos al Señor. Por nuestra patria, por el Rey y el Gobierno, por todos los ciudadanos, para que procuremos con la mayor generosidad de ánimo lo que conviene al bien común, roguemos al Señor. Por los que trabajan por la paz, la reconciliación de todos y el reconocimiento de los derechos humanos, para que sus esfuerzos no sean en vano, roguemos al Señor. Por nuestra ciudad y por nosotros aquí reunidos, que el año que comenzamos sea para todos año de bienes y de gracia, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que santificas el tiempo con tus intervenciones salvadoras, concédenos la paz que el mundo no puede dar, para que te sirvamos todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, conceda a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, que está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Confiamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Mosén Andreu Oliveras, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Cristianos vayamos, júbilos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos. Cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que
nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos llama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal, llene la tierra la paz del Señor, llene las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna. A cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia. Derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades perseverantes hasta el fin en la caridad. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre vuestras súplicas y os lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La semana que viene, esta semana que empieza, el sábado es la fiesta de Epifanía, el día 6. Entonces tendremos la misa de vigilia el día 5, habrá misa a las 6:30 con signos para los sordos y también luego misa a las 8 de la tarde. Y el día de Epifanía, el sábado, la misa de 11, de 12 y de 8 de la tarde son misa de Reyes, son misa de Epifanía. Ese día es al contrario de hoy. No habrá misa vigilia de domingo, por decirlo así. Todas las misas serán de la Epifanía el sábado. Y luego el domingo
pues habrá misa a las 11, a las 12, y después habrá misa también a las 6:30 de sordos, o para los sordos, y misa a las 8 de la tarde. Y después también recordaros que el jueves, el día 5, a las 9 menos cuarto, pues como siempre habrá la preparación de las lecturas del domingo. Y el viernes, como es primero de mes, también habrá la adoración nocturna parroquial, que comienza a las 9 menos cuarto hasta las 10:30. Desearos a todos un feliz año nuevo y, hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy.